Sí, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a ver lo que es la unidad de política y control presupuestario del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la unidad de política y control presupuestario, la que contiene alrededor de 42 fracciones, la cual en la primera parte vamos a tener que nos va a decir que se elaborará pues una propuesta de política de gasto público federal. Eh, de esta parte pues se encargará puesta la unidad de política y control presupuestario de elaborar pues esta propuesta de la política del gasto público. En la fracción 2 así nos va a decir también que, que se expedirán normas, metodologías a las que se deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal. Entonces, pues esta se va a encargar también pues de la normatividad. En la parte, la fracción 3 nos dice que va a proponer a quién, pues al superior jerárquico, los criterios, procedimientos y prioridades para la asignación sectorial, institucional y regional del gasto público federalizado. En la fracción 4 vamos a tener que se va a integrar, tendrán que integrar el proyecto de egresos de la federación. ¿Y en qué va a ser este proyecto de ingresos de la federación? Pues sobre los proyectos de gastos, ¿sí? Gastos públicos federalizados. En esto se va a referir. Eh, en la fracción 4 de esta unidad de política y control presupuestario, dice, en la 5 va a decir que se va a emitir las disposiciones normativas para el ejercicio del gasto público federal, ¿sí? Vamos a tener nosotros también aquí en la parte 6, esta fracción 6 que siempre se nos escapa, hay que aprenderlos bien, pues se debe de normalizar el calendario de los programas y presupuestos e integrarlos pues a los calendarios del gasto. Vamos a tener esta parte. 7, vamos a tener la fracción 7, administrar, integrar y llevar el registro del presupuesto del ramo general correspondiente a las provisiones salariales y económicas. Esto solamente es una parte de un resumen de que estamos haciendo la unidad de control presupuestario. Podemos nosotros más enfocarnos a profundidad de lo que nos dice esta ley, ¿no? Vamos nosotros también a en la fracción 8 dice determinar la previsión del gasto. Vamos a determinar en la fracción 8, se va a determinar la previsión del gasto que debe de incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. Entonces, aquí muy importante, la palabra clave es determinar la previsión del gasto, ¿sí? Y pues, ¿en dónde? Pues en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. 9. Administrar y llevar el registro del presupuesto del ramo general correspondiente a los adeudos del ejercicio fiscal anterior. O sea, ¿qué va a decir el 9?
nos va a decir administrar y llevar el registro, ¿sí?, del ramo general correspondiente a los adeudos del ejercicio fiscal anteriores, no decir que son de los ejercicios fiscal anteriores. El 10 es lo más fácil, la fracción más fácil, ¿sí? ¿Qué va a ser la fracción 10 de la unidad de política y control presupuestario? Nos va a decir que se va a fungir como ventanilla única. ¿De quién? De la Subsecretaría de Egresos ante la unidad de planeación económica de la Hacienda Pública y la unidad de crédito y es la unidad de crédito y y asuntos internacionales de la Hacienda. Esa es la siguiente unidad. Muy bien. La fracción 11, ¿de qué nos va a hablar? Dice que la fracción 11 dice que se va a coordinar, instrumentar y registrar los ajustes correspondientes al gasto público durante su ejercicio. Es lo que se va a realizar. Fracción 12, que es muy importante, que hay que participar, nos dice aquí, en el establecimiento de políticas y metodologías. ¿Para qué? Para la suscripción del seguimiento de los instrumentos de mejora de desempeño. La siguiente fracción, la fracción 13, va a decir que es establecer las disposiciones específicas en materia de fideicomisos, mandatos y actos análogos. La fracción 14 dice que era muy importante aquí participar en el comité de créditos externos, es lo que nos va a decir. 15, la fracción 15 se va a referir a diseñar y proponer la política y las directrices para la modernización presupuestaria a nivel sectorial, institucional y regional. A eso se va a referir. Vamos a tener nosotros también aquí, ya en la fracción 6, de Tomagua, emitir dictámenes, autorizaciones u opiniones respecto a las solicitudes planteadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La fracción 18 dice que integrar y analizar la información sobre el ejercicio de presupuesto de egresos de la Federación. Recuerden que solamente estamos aquí nosotros realizando un resumen de la unidad de política y control presupuestario, que sería en el artículo 21 del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, quedamos que el 16, la fracción 16, era emitir dictámenes, autorizaciones, opiniones respecto a las solicitudes planteadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
La fracción 17 nos va a decir integrar y analizar conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría en la determinación de medidas para lograr el cumplimiento o objetivos y metas de los programas. Eso se va a referir. El 19 se va a referir a elaborar estudios presupuestarios. Fracción 20, coordinar la administración, los sistemas de información para el registro y control presupuestario. Entonces aquí es muy importante ver que se están refiriendo siempre al registro y control presupuestario, ¿sí? Pues es lo que se llama así la unidad, ¿no? Política y control presupuestario. Y aquí en el artículo, fracción 20 más bien, el artículo 21 del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda dice esto: coordinar la administración de los sistemas de información para registro y control presupuestario. 21. Definir y establecer las normas y lineamientos para la coordinación de los ramos generales del presupuesto o ramos generales presupuestarios. Es lo que nos va a decir aquí. La fracción 22 nos dice asistir a quién, a las unidades administrativas de la Secretaría en materia de control y ejercicio de gastos federalizados. Y 33 nos va a decir coadyuvar en el otorgamiento de asesorías a las entidades federativas y municipios en materia de control y egresos de la Federación, egresos de gasto federal, de egresos del gasto federal es lo que se refiere. 24 se va a referir participar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría en los sistemas para el registro de recursos correspondientes a participaciones e incentivos y gastos federalizados. La fracción 25, participar cuando así corresponda en la elaboración de proyectos de convenios, acuerdos, criterios y de operación. Fracción 26. Aquí es muy importante, dice que va a coadyuvar en el seguimiento de la evaluación de desempeño del gasto público federalizado. También acuérdense que tenemos aquí el 23, ¿no? Que habla también de coadyuvar, pero aquí nos va a llevar la fracción 23 en el ordenamiento de asesorías a las entidades federativas y municipios en materia de control de egresos de gastos federalizados. Es lo que es la gran diferencia. La fracción 27 de esta unidad, que es la unidad 21 de política y control presupuestario, vamos a tener que dice que ejercer las atribuciones de la Secretaría en materia de ¿qué? De control presupuestario. Fracción 28, vamos a tener aquí que dice expedir normas a que se deba sujetarse la formulación del presupuesto en materia de servicios personales. Fracción 29, emitir dictámenes en materia de control presupuestario de los servicios personales.
Fracción 30 vamos a tener autorizar las condiciones generales de trabajo, aunque es más grande, ¿no? O sea, aquí nos va a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, del artículo 27 constitucional y reglamentaria B. Entonces necesitamos aquí nosotros a hablar más profundo de esta fracción. Ahorita solamente estamos realizando un resumen de lo que realmente dices esta fracción, ¿no? Fracción 31, emitir resoluciones sobre beneficios con cargo al erario federal respecto de las pensiones civiles y de gracia, haberes, retiro, pensiones y compensaciones militares. Fracción 32 nos va a decir determinar con la opinión de la Dirección General de Programación y Presupuesto A, B y C, que se va a determinar por las reducciones, deferimentos o cancelación de programas y conceptos de gastos. Deferimentos, o sea, de diferenciación, me imagino, ¿no? 33 nos va a decir diseñar y emitir las disposiciones, mecanismos y sistemas de control presupuestario. Fracción 34 vamos a tener aquí que nos va a hablar establecer lineamientos de normas para la concentración, consolidación de las Entonces, artículo 34, establecer lineamientos de normas para la concentración consolidadas de los seguros institucionales. 35 nos va a hablar aquí, resolver los asuntos legales de programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público federalizado. 36, emitir, modificar y actualizar el clasificador por objeto de gastos aplicables a la Administración Pública Federal. 38. Administrar en el ámbito presupuestario del ramo general relativo a las participaciones y entidades federativas y municipios. Fracción 38. Emitir en materia de control presupuestario de los servicios personales o los plazos o las plazas ocupadas. 39. Emitir en materia de control presupuestario de los seguros personales para la ocupación de plazas utilizadas y de contratación de la prestación de servicios personales. Fracción 40. Emitir dictámenes, autorizaciones o opiniones en materia de austeridad presupuestaria. 41 nos va a decir aquí dice, emitir disposiciones específicas de control presupuestario relacionadas con el cierre del ejercicio fiscal. Y tenemos aquí la fracción 42, por último, definir los flujos de autorización. Ese sería todo el resumen sobre la unidad de política y control presupuestario, artículo 21 de la ley, del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a seguir grabando siguientes videos. Nos vemos a la próxima.